Yo soy María Elvia Moreno Villanueva. Soy hija de Rosenda Villanueva Pardo, una fotógrafa pionera de acá del norte de México y del sur de Nuevo León. Mi mamá nació el 1 de marzo de 1922. Nos contaba mi abuelita que mi mamá nació muy chiquita, porque ella no se daba cuenta que estaba embarazada, entonces no se cuidó en su embarazo. Y por estar tan pequeña, pues tuvieron que darle leche clavel. Pues a mí me platicaban mi abuelita materna y mis tías que mi mamá fue muy querida por su papá. Y como duró 7 u 8 años siendo hija única, porque su hermana nació hasta los 8 años que tenía ella. El papá de mi mamá Rosenda, pues él era agricultor. Y tenía sus animales, su labor. Él era agricultor, él no tenía estudio. La vinieron a invitar para que fuera maestra. Un señor, el alcalde de Doctor Arroyo, que se llamaba Candelario Contreras, vino y le dijo que ella podía ser maestra porque tenía 6º año, porque todas las maestras la mayoría de las maestras eran de 4º año y después seguían estudiando, ya cuando estaban trabajando. Y mi madre pues ya se había rebasado eso, ella por eso vinieron, le decían Francisco, mi abuelo que se llamaba Francisco, deja a Rosenda que vaya a trabajar. No, ella no puede, es mujer. Y no tengo tiempo de andarla llevando yo en la carreta a donde tiene que ir a dar clases a una escuela. Por eso no quiero que sea maestra. Yo quiero que trabaje en su casa. Y por eso le consiguió máquina de escribir. Y le compró su cámara fotográfica para que trabajara en casa, mi abuelo. Y fue mi abuelo con el señor Martín Perales y llevó a mi mamá y llevó también a mi tía. Las dos supieron tomar las fotografías. Pero nada más mamá supo revelar los negativos. Y fue de cómo empezó mi mamá en la fotografía. Don Martín Perales era el fotógrafo de aquí del pueblo. Era el único fotógrafo que había en ese tiempo. Y pues la acompañante de mi mamá, que fue mi tía Lola, pues se le casó muy joven, se casó de 17 años. Entonces mi mamá ya se quedó sola, soltera y sola. Mi mamá era una joven inquieta, porque a mi mamá le gustaba aprender cosas. Por la misma creatividad que ella tenía, ¿verdad? También quiso enseñarse a escribir en máquina, que escribió poquito. En su tiempo de soltería, de juventud, pues les hacía cartas a las vecinas que no sabían escribir, sobre todo a personas mayores. Les venían a que les hiciera sus cartas. Una mujer muy alegre hasta el final. Al final a ella le gustaban mucho los bailes. Y pues en esa forma conoció a mi papá. Mi papá estaba en Monterrey porque mi papá estuvo como del 45, unos 5 años al 50 en Monterrey. Pero venía esporádicamente y en los bailes se conocieron. Entonces pues ahí empezó el noviazgo y pues luego ya se casaron. Pero mamá siguió en la fotografía. Mi mamá cargaba el tripié, la cámara que iba pegada ahí en el tripié y los cuadros de sacar las fotografías y las mantas. Acomodaba a la gente para donde hubiera más luz para sus cámaras. Para sus cámaras ella como era de blanco y negro. Entonces ella acomodaba una manta blanca para que resaltara allí la fotografía. Todo eso era patio. Todo puro patio grande, patio grande. No, para barrerlo era un buen rato aquí. Sí. Era el patio. Y aquí comenzaba el cuarto de revelar. El cuarto de revelar estaba aquí en este lugar. Oscuro y aquello para que no hubiera luz. No entraba nada, o sea, estaba totalmente oscuro y estaba chiquito. ¿Verdad que no estaba muy grande? No, estaba chiquito. Estaba chiquito. Y ahí tenía un cajón grande con las sustancias y con las charolas. Tenía unas charolas donde metía un negativo, metía otro negativo y las sustancias ahí. A veces nos dejaba entrar, a veces no. Casi nunca nos dejaba entrar. Casi nunca nos dejaba entrar.
porque Cuando no me debía. quería enseñar a revelar, a mí no aguantaba. Sí, no aguantaba. No aguantaba yo a revelar, quería que alguien siguiéramos ese oficio, pero no que hicimos ese oficio. No que hicimos eso. Pues a mí no intentó, pero. Y luego acá todo esto eran plantas, todo esto eran plantas. Más. Sí, más o menos. Porque acá ya era de mi abuelita, ¿verdad? Pero en esta hilera estaban las palmeras. Aquí en toda la hilera había toda esta hilera había palmeras. Para adorno de la fotografía. Sí, para adorno. Y acá había jardín, allá estaba higuera, un zapote. Un zapote, nopalera grande. Una nopalera grande, sí era lo que había. Pues yo me acuerdo una vez que retrataron un angelito y estaban el angelito los asaban en cajas de madera. Les hacían unas cajas de madera para enterrarlos. Y en vez de le tomaban foto al lado de sus padres, de sus padres, y lo paraban al niño, lo paraban así con la caja, lo detenía el papá y la mamá. Y ahí tomaban la foto con sus papás. Yo que acompañaba a mi madre a esa, una vez que acompañé a mi madre a ese, pues estaba yo ahí nomás, pues también estaba yo niño, pues estaba medio asustadillo, como asustado, ¿verdad? Triste así, al ver el niño que estaba muerto allí. En ese tiempo también estaba yo niño de esa edad. Bueno, mi nombre es Enrique Tovar Esquivel, soy investigador del Centro INAH Nuevo León y pues me dedico a investigar las costumbres y tradiciones del Estado. Sí, dentro de esas investigaciones de costumbres que he empezado a desarrollar dentro del Estado, una de ellas es el de las costumbres funerarias. Y una de esas secciones de costumbres funerarias tiene que ver con el arte, tiene que ver propiamente con la costumbre del difunto y tiene que ver con las fotografías. De tiempo antiguo se tomaban fotografías y se plasmaban en unas porcelanas que se colocaban pues, en las lápidas. Eso nos llevó a Doctor Arroyo buscando ese material. Y bueno, de repente regresando de uno de esos viajes, llegamos a una distribuidora de rollos de película, encontramos allá un fotógrafo que es el que nos habló acerca de una fotógrafa que había muerto recientemente, unos meses atrás. Estamos hablando del año 2011, cuando ella fallece. Ella fallece en marzo y estamos llegando ahí por octubre, noviembre, y nos enteramos de que ella existió. Ya dentro de todo el material que su hija Elvia nos mostró, uno en particular, el que me interesaba, era acerca del de la fotografía de la muerte niña. Su madre fotografiaba difuntos cuando así lo requería la gente, porque a veces era el único retrato que podían tener de la familia. En aquella época, en aquellos años todavía, estamos hablando de 1930, 1940, no todos tenían una cámara fotográfica, entonces no toda la familia se fotografiaba completa, viva. Y entonces cuando ocurría un deceso, y más sobre niños, entonces era la única oportunidad que tenían para tener una imagen de ese tipo. Entonces la fotógrafa Rosenda iba a rancherías, en el mismo poblado de Doctor Arroyo las tomaba, donde le llamaran. Ella nada más pedía que prepararan al niño sobre una mesa y colocaran, lo adornaran de flores para poder ella llegar y hacer las tomas fotográficas. Esa fue una parte muy interesante que conocimos de ella. Como católica asumía muy bien y le quedaba muy claro ese aspecto de la vida y de la muerte, que la hacía que no tuviera ningún problema en realizar ese tipo de fotografías. Además, claro está, como en toda comunidad, existen los bautizos, las bodas, y en todas era partícipe de ellas. Hay muchas fotografías de la iglesia, por ejemplo. Claro, a veces eran cuestiones de petición, no es que ella quisiera o determinara fotografiar esos elementos arquitectónicos por gusto, sino que había antes alguien que se los pedía, ¿sí? Entonces, principalmente, pues ella era una fotógrafa de encargo, ¿no? Gustaba mucho tomar fotografías de jóvenes, de muchachas, y le gustaba tomarlas en flores, le gustaba tomarlas en el campo. También me decía que le tomaba mucho, como tomó días de campos, le gustaba la naturaleza. Tenía además en su casa un arco que mandó construir
precisamente para que pudieran fotografiarse ahí los novios, las familias, los recién nacidos, colocaba zarapes atrás de ellos, adornaba con helechos, flores, donde quisiera la gente, ¿no? A veces había gente que le pedía que los retratara en sus jardines, porque querían mostrar lo que ellos tenían, ¿no? Dentro de esos espacios. Llegó a fotografiar agrupaciones políticas. De repente había grupos de campesinos que pedían, oye Rosenda, queremos una fotografía grupal y queremos ir al cerro y ahí a todos arriba del cerro queremos que nos tomemos una foto. Y ella los acomodaba y con tiempo hacía esas imágenes. Y algo muy importantísimo, y yo creo que es una virtud de Rosenda con respecto a cualquier otro fotógrafo, incluso varón, es de que ella utilizaba al máximo la luz solar. No se valía de otro medio para iluminarse, sino a través de la luz solar. Por eso la mayoría de sus fotografías son en exteriores, bodas, cumpleaños, bautizos, defunciones. Las fiestas de Doctor Arroyo, de las peregrinaciones de la iglesia, varias cosas de esa, ella todo eso retrataba. Entonces, mucha gente, pues no, ahorita menos lo saben. Nomás, pues ya no la conocieron de fotógrafa, la gente más nueva. Y a través de algún libro de esto, que del libro ese que le sacaron a mi madre, pues ya la gente más se enteró. Y estamos muy contenta la familia por esos libros que le hicieron a mi madre. Porque pues uno viene de bajos recursos y todo, y ya con eso pues se siente uno a gusto que su madre, qué bueno que hubiera salido nosotros como ella, pero nosotros no sacamos nada de eso. A diferencia de otra fotógrafa que existía en Doctor Arroyo, una tomaba fotos por afición. Entonces no tenía problema en tomar la fotografía de un paisaje, en tomar la fotografía del pueblo en general o de alguna casa que le gustara. O sea, había libertad como para hacer ese trabajo. Pero en el caso de Rosenda es un trabajo de vida, es un trabajo donde ella también mantenía a su familia y en eso cambia mucho. Mi trabajo era cargar los chasis, mi mamá llevaba el tripié y la cámara y yo llevaba los chasis con ella. Ella confiaba en mí, que le ayudaba yo en todo y que le traía todo yo más rapidito de los demás hermanos míos. Los hermanos míos eran más lentos y yo era más inquietillo. Mi mamá decidió retirarse de la fotografía cuando empezó la fotografía color. Mi mamá decía que ya necesitaba tomar cursos y que por la edad que nosotros teníamos ella no lo podía hacer, y también que tenía que trasladarse a Monterrey porque pues nosotros ya crecíamos y necesitábamos emigrar, ¿verdad? Porque ella quería que estudiáramos, que hiciéramos otras cosas. Yo creo que a través de la fotografía Rosenda Villanueva Pardo logró mostrar no solo a la población de Doctor Arroyo, sino parte de sus costumbres, parte de sus vivencias cotidianas, parte de esa traza urbana del pueblo. Yo diría que incluso hasta a nivel histórico llegó a fotografiar un campo de aviación que se hizo, estamos hablando de los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, donde había vigilancia aérea. En Doctor Arroyo se designaron unos 4 o 5 aviones para que pudieran aterrizar ahí y desde ahí hacer vigilancia. Eso debió conmocionar mucho y emocionar a la gente, que cuántos habrán visto un avión, y es interesante observar, por ejemplo, en una fotografía como esa, que los hombres estaban de un lado y las mujeres estaban de otro, estaban agrupados por género, y eso es una costumbre muy religiosa. Hay fotografías de Rosenda donde está al interior del templo y una parte de las bancas está dedicada para los hombres, que se van a sentar los hombres, y la otra parte para las mujeres. Entonces esta religiosidad no solo está contenida dentro del templo, sino en los exteriores. Mi mamá no tuvo trabas en su trabajo. Aquí en el pueblo, hombres y mujeres le tomaban en cuenta su trabajo. Ella nunca le impidieron entrar a alguna parte. Caballos, gallinas, cerdos, bueyes, porque eso era lo importante para la gente. Entonces,
Había años en que alguien llevaba su caballo a que lo fotografiaran con él, ¿sí? Y así muchos. Entonces, eso es lo que nos ofrece dentro de un contexto más que nacional, regional, de la vida del campo. El trabajo de Rosenda Villanueva Pardo como fotógrafa dentro de lo que yo considero que debe de servirle a la gente, primero, a la gente de Doctor Arroyo, recordar quiénes son, de dónde vienen, y eso lo tienen, pero muy, muy en cuenta, porque el libro se agotó gracias a esas primeras preguntas de quiénes son y de dónde vienen, que esa es la parte primera que yo creo que todo mundo deberíamos de saber. La historia a veces tiene una circunstancia que parece cíclica y repetimos cosas. Bueno, en eso también lo podemos observar. Y la gente que hoy es adulta se encuentra en ese libro cuando era niño, cuando era joven, encuentran a los papás, encuentran a los abuelos, encuentran al familiar que no conocieron. Y yo creo que eso despierta mucha sensibilidad dentro de la gente. ¿Cómo nos sirve al resto de los que no somos de Doctor Arroyo? Bueno, a conocer un lugar que para muchos es muy lejano, que nunca van a ir, pero que tenía una vida, y una vida que también se movía, y que puede servirle de ejemplo para replicarlo en otros municipios y conocer de esa manera lugares que no son estudiados y que les falta mucho, mucho por saber. Este pequeño patrimonio familiar que debería de ser también patrimonio del municipio y del estado. Entonces lo que yo veo falta es de que salgan más a los municipios, que alguna vez me preguntaron cuando se presentó el libro, me dijeron, bueno, ya hizo el de Doctor Arroyo, ahora haga el de Mieri Noriega, ahora vaya a Santiago. Digo, señores, no, ahora tenemos que replicarlo. Lo hice yo, ahora háganlo ustedes. Y ese es el problema, en que la otra parte no se anima a buscar en sus municipios a estas gentes que cuando uno los descubre uno que son gente maravillosa y que vivió momentos increíbles en los lugares donde estuvieron. Pues mamá era muy apreciada aquí en Doctor Arroyo, todo el mundo la conocía. Unos le decían Chenda, otros le decían Rosita, pero donde quiera le saludaban y donde quiera le conocían. Tenía su ropita humilde pero muy limpiecita, y que ella era, que siempre andaba muy estiradita de su cabello, peinadita y muy arregladita ahí, a su medio. No de lujos, pero limpia. O sea, era delgada, pelo largo, delgada, de estatura bajita. Y pues siempre andaba, nunca la noté yo cuando era enojada, siempre contenta. Yo nunca la vi. Si se enojaba, se enojaría ella sola, pero no nos demostraba coraje a la familia, de alguna cosa que tuviera algún problema. En el estado debe ser importante porque mi mamá fue una mujer de un lugar, pues de los más pobres del estado. Se supone que el sur del estado en Nuevo León es de los más pobres y aún con esas carencias y con todo eso, mi mamá se dedicó a eso, a la fotografía. Entonces es importante que se reconozca que también en los lugares que no hay, pues a lo mejor mucho progreso, que no hay a lo mejor mucha educación, también la gente pues le quiere salir adelante, y más en esos tiempos, en el tiempo en que la mujer se dedicaba a otra cosa, no a trabajar, porque ella decía es un trabajo. Yo hoy digo que era una profesión de ella. Por eso creo yo que sea importante que se difunda, para que otras personas que están en estos lugares vean que se pueden hacer las cosas, que todo se puede. Y yo me acuerdo de eso, que yo me puse muy triste cuando me enfermó mi madre, en lo personal. Mi mamá murió en abril, el 16 de abril del 2011. Se estuvo internada allá en Monterrey, en el hospital del Iste. Mamá, le pregunté yo que si quería que la trajéramos acá a Doctor Arroyo, y ella dijo que si era posible, sí. Que quería que su cuerpo estuviera acá. Y ya cuando ella falleció, la expresión que mi hija dio cuando yo les hablé para decirles que mamá había fallecido, mi hija mayor dijo, ha muerto una mujer feliz,
porque mamá siempre dijo que ella fue muy feliz en su vida. Y algo que a mí me impresionó mucho ese día que la teníamos, que la estábamos velando, fue la luna llena. Y mamá le gustaba todas las poesías de la luna. En una ocasión traía una poesía de la luna y me la enseñó. Me dijo, mira, a mí todo lo relacionado con la luna me gusta. Entonces esa vez que la teníamos tendida, salí yo y que voy viendo la luna muy grande. Cada que yo veo la luna llena me acuerdo de mi madre, una mujer feliz.